Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Abiud Saldaña y somos parte del equipo de Taxa Sistemas. Somos distribuidores autorizados de la marca Compaqui y bueno, nosotros tenemos ya ciertas certificaciones en el uso de estos productos y es por ello que ahorita estamos preparando este tema de reparto de utilidades en el sistema de Compaqui Nóminas de la versión 12.4.1. Bienvenidos, muchas gracias por tomarse el tiempo para escuchar y ver esta sesión. Sí, esperamos más o menos cumplir con ella en una hora y cuarto, una hora y media, dependiendo si hay alguna duda. Y bueno, esperemos que sea de utilidad y sobre todo de recordatorio, sobre todo en el uso de las nuevas características en el sistema para este cálculo. Bien, pues vamos a dar inicio. Bien, el objetivo de la charla de hoy es precisamente conocer el procedimiento para el cálculo de la PTU y cómo aplicarlo en el sistema de Compaq y nóminas. Sí, vamos a trabajar un poquito en el temario, platicando muy brevemente del marco legal, una breve práctica del cálculo manual, sí, de las consideraciones, que esa sección es muy importante para realizar el cálculo del reparto de utilidades en el sistema de Compaq y nóminas. Sí, el proceso propiamente de la PTU en el sistema de nóminas en un periodo normal y a su vez hacer este mismo cálculo en un periodo extraordinario. Eso es lo que tenemos preparado para esta tarde. Sí, bien, vamos a continuar. Previamente quisiera mirar si todos escuchan perfectamente y ven de forma ideal el video. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Sí, lo que se respecta al marco legal. Bien, como sabemos, la participación de los trabajadores en las utilidades está definido como una manera de retribuir el esfuerzo y compromiso realizados por los trabajadores para con la empresa. Busca, dentro de un ámbito de justicia social, compartir el éxito económico que obtiene un negocio y de este modo incentivar, motivar y, por qué no, premiar la dedicación y esfuerzo de los trabajadores. Sí, también podemos conocer a la participación de los trabajadores en las utilidades como reparto de utilidades o ya en sus abreviaturas PTU. Sí, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos el origen legal de este concepto en el artículo 123, apartado A, fracción 9, que se refiere a los principios generales de esta prestación como un derecho de los trabajadores. Y enseguida tenemos a la Ley Federal del Trabajo. Esta ley regula este concepto de los artículos 117 al 131. Regula su aplicación prácticamente. Sí, en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero del 2009 se establece que los trabajadores participarán en un 10% de las utilidades de las empresas en las que presten sus servicios, porcentaje que se aplicará sobre la renta gravable determinada según lo dispuesto en la ley del impuesto sobre la renta. Sí, ¿y cómo debe pagarse? Bien, en el artículo también 122 de la misma ley del trabajo nos indica que el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores. Sí, entonces habría que contar los 60 días después del límite establecido en la ley para la presentación del ISR anual y esa sería la fecha como límite máximo para hacer el reparto de esta prestación. ¿Y cuándo se presenta la declaración anual? Bueno, en el artículo 76, fracción quinta de la ley del impuesto sobre la renta, señala la obligación de las personas morales de presentar su declaración
del impuesto sobre la renta dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio. O sea que estamos hablando de 31 de diciembre, entonces de ahí contaríamos los 3 meses y esa sería la fecha máximo para presentar el impuesto sobre la renta. Y a su vez, en el artículo 150 de la misma ley dispone que las personas físicas la presentarán en el mes de abril del año siguiente. Sí, entonces esas serían las fecha en la que deberíamos estar presentando la declaración anual conforme a los artículos que hemos platicado, para tener en cuenta que a partir de esta fecha y hacer el conteo de los 60 días que nos permite la ley del impuesto de la Ley Federal del Trabajo para cumplir con esta obligación. Bien, y las empresas que no están obligadas a otorgar PTU de acuerdo al artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, pues primeramente están las empresas de nueva creación, y esto es únicamente por el primer año. Las empresas de nueva creación que se dediquen a la fabricación de un artículo nuevo durante los primeros 2 años. Sí, y esto no lo determina la característica de ser un producto nuevo, no lo determina propiamente la empresa, sino lo determina la Secretaría de Economía. Entonces habría que estar ahí en coordinación con esta institución para que podamos, en dado momento de tener producto nuevo o dedicarnos a un producto nuevo, pues tener este beneficio de los 2 primeros años, no entregar este beneficio. Sí, las empresas también mineras durante el periodo de exploración también no entregarán este beneficio. Las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro, tales como asilos y fundaciones, igual no tendrán la obligación de cumplir con este beneficio hacia los trabajadores. Sí, el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia tampoco estarán obligadas a calcular y entregar este beneficio. Y bien, hay una excepción de la obligación de repartir utilidades a las empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta no superior a 300,000 pesos. Esto según la resolución emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 19 de diciembre del 96. Entonces hay que tener en cuenta esta situación para ver si algunos de nuestros contribuyentes pues quedan exceptuados de cumplir con esta obligación. Y bien, los trabajadores con derecho a participar en las utilidades, pues tenemos en primera instancia a los trabajadores de planta, sin algún tipo de excepción, y a los extrabajadores de planta, esos definitivamente sin ninguna restricción gozarán de este beneficio. No así los trabajadores por obra o tiempo determinados, es decir, los eventuales, que ellos tienen cierta condición que podemos observarla en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Sin su fracción 7 nos dice que tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año, por lo menos. O sea, si no cumplen con esta limitante, entonces no tendrían derecho. Extrabajadores igual, por obra o tiempo determinado, eventuales, sí, que no cumplen con la condición anterior, si de cumplir con 60 días mínimo de haber trabajado, pues ellos sí no tendrán este beneficio. Pero si este trabajador igual fue eventual en el año anterior, pero trabajó más de 60 días, pues él sí participará de este beneficio. Sí, igual trabajadores de confianza nos da el fundamento en el artículo 127, fracción 2, también de la propia ley. Y los trabajadores de establecimientos de una empresa, o sea, como tal, los colaboradores de un establecimiento, pues también tendrán derecho a este beneficio. Igual sustentado en la fracción 4 del 127. Trabajadores bajo el régimen de subcontratación,
cuando los contratantes no cumplan con las disposiciones dispuestas en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. Entonces habría que darle oportunidad a darnos un tiempo de revisar el contenido del 15A de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que si nosotros hemos contratado a una empresa externa, los famosos outsourcing, para que nos lleven parte o nuestra nómina de forma completa, esté cumpliendo con correctamente con el 15A, ¿sí? A fin de que no yo como contratante de esta empresa no pueda ser observado como patrón. Si mi empresa outsourcing no se cumple con las características del 15A, sí, entonces aun cuando yo sea contratante del outsourcing, puedo ser catalogado como patrón. Entonces habría que ver si tenemos personal subcontratado, cumplir debidamente con esas características para no caer en el supuesto de que también soy patrón de ellos. Y por consiguiente, repartir la PTU considerando este tipo de trabajadores. Y las personas que están excluidas del reparto de utilidades, bien, pues están los directores, los accionistas y gerentes generales. Bien, si hay alguna, comentario de alguno de estos personajes, bueno, pues podemos ilustrarlo en el artículo 127 de la misma Ley Federal del Trabajo, en la fracción 1, donde está explícitamente que este tipo de personas, bueno, por el nivel de económico, percepción quincenal o mensual, pues estarían excluidas por ese sentido, ¿verdad? Y bien, la fracción 6 también del 127 sí nos indica que los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades. Bien, esto es una nueva figura del año pasado. Sí, estos trabajadores pues prácticamente son aquellos que prestan sus servicios en las casas habitación de particulares. Sí, profesionales, técnicos, artesanos y otros que en forma independiente prestan servicios a una empresa, siempre y cuando no exista una relación de trabajo subordinada con el patrón. Esto lo podemos entender un poquito más cuando enfocamos el concepto de personas que asimilamos a salarios y que las tenemos contempladas dentro de nuestra nómina. Entonces este último punto está dirigido prácticamente hacia esta figura de los asimilados. Si continuamos con las personas excluidas de reparto de PTU, los trabajadores eventuales cuando hayan laborado menos de 60 días durante el ejercicio anterior. Si estas personas pues no tendrán derecho si es que no rebasan más allá de 60 días. Personas físicas que sean propietarias o copropietarias de una negociación, se entiende que tampoco participan, puesto que son prácticamente dueños. Si en ese sentido pues no participarían de las utilidades de la empresa. Sí, bien, vamos a pasar enseguida al proceso para calcular la PTU. Y bueno, ya basándonos prácticamente en el artículo 123 de la misma Ley del Trabajo, nos indica que la utilidad repartible, misma que queda plasmada en una declaración anual, se dividirá en dos partes. Sí, en la primera parte se hará el cálculo conforme al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año, y la segunda parte se repartirá tomando en consideración el número de días trabajados por cada año por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. Entonces estamos observando que vamos a dividir el 50% de la PTU en base a salarios devengados y el resto sería en base a los días trabajados por cada uno en el año. Sí, vamos a ver el procedimiento para calcular la PTU. Sí, estábamos platicando que la primera parte del 50% será en base a los ingresos acumulados en todo el año. Sí, estaríamos obteniendo como un resultado el cálculo
en base a proporción de salarios. Sí, para este caso se consideran dos tipos de cálculo. Sí, bien, el primero es para empresas que tienen empleados de confianza y sindicalizados, digamos que empresas con empleados mixtos. Sí, el segundo escenario es para empresas que solo tienen empleados de confianza o solo empleados sindicalizados. Sí, entonces vemos fundamentalmente dos escenarios: empresas con empleados mixtos y empresas solo de empleados de confianza o empresas con empleados solo sindicalizados. En el primer caso, sí existe, cuando hay empresas mixtas, los trabajadores de confianza tradicionalmente tienen mejor percepción que los empleados sindicalizados. Entonces, si repartimos de forma lisa ese 50% de la utilidad, quien se llevaría mayor recurso serían los empleados de confianza. Entonces, hacen escribir el artículo 127 en la fracción 2, donde truncan esa percepción de los empleados de confianza de la siguiente forma. Nos dice que el empleado sindicalizado que más gane durante el ejercicio, incrementaremos ese monto en un 20%, y este monto será el tope con el que participarán los empleados de confianza. ¿Sí? Entonces eso se refiere a la fracción 2. Bien, vamos a pasar al procedimiento B. El 50% restante de las utilidades será en base a los días trabajados. Sí, le llamamos cálculo en base a días. Sí, entonces la suma del procedimiento A, sí, más la suma del procedimiento B, será el monto de la PTU a repartir por cada uno de nuestros empleados. Entonces aquí tenemos esta lámina donde ilustramos pues la columna de ingresos acumulables por persona durante todo el año, y los días trabajados acumulados igual por persona, y el tipo de empleado, que si son sindicalizados o de confianza. Sí, de ahí que vamos a pasar brevemente a un cálculo que tenemos preparado, pues que nos puede servir en cierto punto de herramienta para el cálculo manual de la PTU. Sí, digamos, es una hoja de Excel en el que se observa que se plantean el procedimiento A y el procedimiento B, que es lo que platicábamos, el 50% en base a ingresos acumulables de todo el año, y el procedimiento B en base a los días trabajados. Sí, vamos a considerar para el escenario que vamos a trabajar, empresa con empleados mixtos, tanto de confianza como sindicalizados, porque si fuese el caso de empleados, una empresa que tiene puramente empleados de confianza, no habría una limitante o un tope por empleado para repartir el cálculo de la PTU. Sí, entonces también si la empresa es de puro empleado sindicalizado, pues no habría que calcular un tope para como limitante que sirva para otro tipo de empleados. Por eso es que vamos a agarrar una empresa con empleados de confianza y empleados sindicalizados. Bien, tenemos ya preparado el escenario para repartir una cantidad de 50,000 pesos. ¿Sí? Y podemos observar aquí pues que tenemos 8 empleados con los datos acumulados de salarios durante el ejercicio, respectivamente para cada empleado. Y en la columna F también tenemos los días trabajados acumulados por cada trabajador. Vemos algún tipo de características diferentes en el empleado 14 y 15, que tienen 65 días y 31, que de pronto no sabríamos si se fue antes o si entró después. Pero ya cuando lleguemos al sistema analizaremos cuál fue el escenario del empleado 14 y el 15. Sí, y podemos observar aquí que el empleado 1, 3 y el 15
son sindicalizados y el resto son de confianza. Bien, en el primer, vamos a continuar. Vamos a considerar que si tenemos los 50,000 pesos a repartir, en el primer paso vamos a dividir esta cantidad entre 2 para repartirla en base a salarios acumulados. Sí, entonces dice que nos indica el paso 2, localiza al empleado sindicalizado con mayor ingreso acumulado en el año. Entonces aquí en el campo amarillo vamos a hacer referencia al empleado sindicalizado que más ganó durante el año. Entonces estamos observando que es el sindicalizado, sería, tenemos aquí el primero de 46, el siguiente de 78 y el último de 7,000. Entonces el empleado sindicalizado que mayor gana es el de 78,000. Vamos a darle entrada y podemos observar que en la siguiente celda el valor anterior se multiplica por o se ve incrementado por el 20%, a fin de que quede un resultado de 94,776, que será el tope de ingreso de PTU para los empleados de confianza. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona este valor de 94,000. Sí, recordemos, el sindicalizado entraría hacia su cálculo con el salario que trae todos los sindicalizados. Sí, no así los empleados de confianza, que estos se ven limitados por el tope que calculamos hace un momento. Entonces observemos acá para el empleado de confianza 4, que tiene un ingreso anualizado de 83,000, que es menor al tope, entonces él entrará con su salario. El siguiente empleado de confianza, él acumuló salarios de 180,000 anuales y rebasa del tope. Este trabajador estaría limitado al tope de ingreso para PTU. El siguiente trabajador es de confianza y está rebasando el tope que estamos platicando. De igual forma, sufre la misma situación. El siguiente empleado es de confianza. Tiene un 83,000, no rebasa, y él participaría en el cálculo con su sueldo acumulado. Continúa otro de confianza de 10,000, también no rebasa, y consideraríamos su participación en el cálculo con la cantidad que trae acumulado. Bien, ahora ya tenemos los ingresos topados por cada trabajador. Sí, en el paso número 5 tendremos que sumar los ingresos que ya hemos topado a la limitante, sí, para conocer el ingreso total para PTU. Sí, nos indica que son 500,000. Sí, ahora tendríamos que calcular un porcentaje para cada trabajador respecto del total de ingresos. Para esto vamos a localizar el empleado 1 con el ingreso que participa entre el ingreso total. Sí, para poder bajar la fórmula tendríamos que fijar esta celda, sí, y poder bajar la fórmula. Sí, siempre habría que verificar que la suma de todos estos factores nos entreguen una suma de 1 para validar que estamos haciendo la integración hacia un 100%. Sí, ahora vamos a observar que aquí en la columna azul estaríamos multiplicando el valor que se determinó individualmente para cada empleado, sí, por los 25,000 que corresponden para esta primera mitad de PTU a repartir. Entonces este factor por los 25,000, sí, nos da una cantidad a repartir al empleado 1 de 2,322, y pues tendríamos que bajar esta fórmula hacia los demás empleados y observar que la suma está llegando correctamente a la cantidad a repartir de 25,000. Bien, ahora pasaremos al procedimiento B, que es el cálculo de la otra mitad de PTU, pero en base a días trabajados. Bien, aquí vemos los días que trabajaron que acumuló cada trabajador, ¿sí? Y vamos a
a pasar al primer paso es pues el monto de la PTU, dividirla entre dos para conocer la otra mitad. Sí, y dice que ahora nos vamos a tener que sumar el total de días para PTU. Muy simple, vamos y sumamos los días para PTU. Sí, el siguiente paso, dividir los días trabajados de cada empleado entre el total. Bien, ahora vamos a dividir a 363 entre 2283 y fijamos la celda propiamente para poder correr la fórmula hacia abajo y verificar siempre que dé una sumatoria de 1, como podemos observar acá. Entonces este otro procedimiento fue muy fácil. Si resta únicamente verificar el cálculo de este factor por la mitad de PTU a repartir, correr fórmula hacia abajo, sí, y observar que nos estemos llegando a 25,000 pesos a repartir, como podemos observar aquí. Y entonces ya tendríamos las bases tanto para el procedimiento A como para el procedimiento B, y solamente nos quedaría hacer la suma de los dos procedimientos. ¿Sí? Y podemos observar acá que para el empleado 1 le tocaría una participación de utilidad antes de impuesto de 6,297, y igual para el empleado 2 de 7,927. Y bueno, ya se ve en lo sucesivo cómo se reparte para cada empleado, y nuevamente verificar que la sumatoria llegue al total de PTU a repartir, que en este caso pues serán los 50,000. Sí, este es un Excel que pretende entregarse para que, si de algún modo ustedes quieran validar que el sistema está haciendo correctamente el cálculo, pues no tengan ningún problema en tener una herramienta anexa que verifique el cálculo. Bien, vamos a regresar nosotros a las diapositivas, ¿sí? Para continuar con los elementos importantes que tenemos que considerar en el sistema de Compact y nóminas, y para hacer el reparto de utilidades. ¿Sí? Tampoco hay que preocuparse tanto de esto, porque igual este material se les hará llegar el día de mañana, para que lo tengan ahí a la mano para hacer el momento de hacer el cálculo de la PTU. Bueno, pues tengan una herramienta que puedan ir siguiendo, para que no haya, digamos, momentos en que se atore uno en el cálculo. Bien, permítame un segundito. Vamos a revisar si existe alguna duda hasta este punto y ver si podemos resolverla al momento o dejarla más para el final, dependiendo. Y nos pregunta aquí Lilia Marentes, acerca de los trabajadores por tiempo determinado, ¿contempla a los empleados que firman un contrato de prueba, por ejemplo, de 3 meses? Bien, bueno, recordemos que pues es explícito el término del artículo, dice más de 60 días, pues está considerado para, sobre todo hemos timbrado recibos electrónicos, en este mismo recibo electrónico pues va el conteo de los días, y bueno, podemos observar que estaría cumpliendo con la disposición de haber trabajado mayor a 60 días. El material se los haremos también llegar mañana, día de mañana, a los correos que previamente habían proporcionado, sí, antes del mediodía. Bien, nos indica aquí Luis Campos, dice, respecto del IMSS, cuando registramos a un trabajador, ¿es eventual o permanente? Los permanentes son los que podemos considerar de planta. Bien, recordemos que el ITSE es un poquito ciego, él nada más te recibe la información y lo registra en su base de datos, y pues te genera la liquidación mensual. Y en el SUA es ahí donde vamos, el SUA y nóminas prácticamente es ahí donde sí podemos ir haciendo estos cambios, o considerar estas características para cada trabajador. Y bueno, si
quieres ahorita adelantito vamos a observar en nóminas donde puedes hacer el cambio de esta característica, bien, cuando en el momento que haga el cambio de contrato. Sí, por favor Luis, enseguida lo estaremos observando. Bien, puntos importantes antes de hacer el cálculo de la PTU. Sí, primeramente vamos a revisar en el catálogo de la empresa que pretendemos trabajar, que asignar el concepto que utilizará el proceso de PTU. Esta asignación se realiza en la pestaña de opciones. Sí, cuando abrimos por primera vez el sistema, nos vamos al catálogo de empresas y en la pestaña de opciones verificar que esté apuntando el pago de la PTU en el concepto 25. Primer elemento importante. Sí, segundo elemento es deshabilitar la casilla para de PTU. Ya estamos en el catálogo de trabajadores. Sí, estamos viendo uno por uno en la pestaña de cálculos. Sí, ahí ya podemos observar si el trabajador tiene derecho a cálculo de aguinaldo o de PTU. Entonces aquí esta lámina pues se refiere prácticamente a que analicemos la característica de cada empleado, saber su perfil, si es un director, es un accionista que cobra a través de salario o un gerente general, a fin de que ellos se les deshabilite el pago de PTU. Pues como vimos hace un momento, no tendrían derecho a percibir este beneficio. Sí, también a analizar las personas que hemos asimilado a salarios que provienen de una relación profesional, técnica, o aquí dice artesano, ¿sí? Para igual deshabilitarles este pago de PTU, pues por ser, digamos, en la figura de asimilados, pues no tendrían igual derecho. Segundo escenario. Tercer escenario es verificar si en la pestaña de tipo de contrato los que no sean por tiempo indeterminado, puesto que los que son por tiempo indeterminado el sistema lo identifica y le hará invariablemente cálculo de PTU. Sin embargo, para el resto de ellos, ¿sí? El sistema valida que mínimo hayan cumplido con 60 días trabajados durante el periodo de cálculo de PTU y los tomará para hacer cálculo de PTU. Bien, pasamos al cuarto elemento importante. Esta característica de igual sobre la misma ventana de catálogo de trabajadores, sí, validaremos en la pestaña de tipo de empleado que no sea sindical, que tenga la característica con la que él se encuentra trabajando dentro de nuestra empresa. Es decir, si es sindicalizado o si es de confianza. Entonces, habría que revisar individualmente que estén bien perfilados. Si eres sindicalizado o eres de confianza. Sí, y esa también esa parte es importante. Sí, sobre todo porque en esta última ventana que aparece, pues nos indica que si esto no lo tenemos bien perfilado, sí, y sobre todo que el sistema busca al empleado sindicalizado que mayor ganó y sobre de ese sueldo lo eleva al más el 20% y sería como tope para los empleados de confianza. Es por eso que con mayor razón tendríamos que verificar uno por uno que estén bien perfilados, sindicalizado o de confianza. Bien, segundo es siguiente aspecto importante. En el catálogo de conceptos, ¿sí? Habría que identificar el concepto, los conceptos que ustedes usan dentro de su empresa. Es decir, si tienes sueldo, si tienes despensa, asistencia, puntualidad, algún bono, ¿sí? Identificar si ustedes pues lo están grabando como ingreso que acumulo para PTU. Sí, habría que verificar bien, digamos, cuál es el sueldo que debe ser considerarse como acumulable para PTU. Entonces habría que verificar bien la información antes de que podamos decirle al sistema que comisiones acumule para PTU, que bonos acumulen para PTU, porque es muy precisa por ahí
la ley, donde nos indica que pues que el salario es el con el que se encuentra registrado nuestro empleado. Es decir, pues lo que ocupamos como salario cuota o salario diario es el que será el que se encuentre o el que acumulará como ingreso anual. Sí, entonces, si una vez que han verificado esta información, están de acuerdo conmigo, tendrían que analizar todos los conceptos a fin de que no estén acumulando como ingreso acumulable. Bien, dice que cuando tenemos empleados que tienen un salario variable, como las maquiladoras, que van moviendo sus salarios bimestralmente, sí, de acuerdo a conforme a su salario diario integrado, sí, y esa diferencia de salario la van grabando algunos como comisiones. Entonces habría que analizar el caso a fin de que este concepto que lo entreguen ustedes como comisiones acumule para PTU. Sí, entonces nos dice que cuando la retribución sea variable se tomará como el promedio de las percepciones obtenidas en el año fiscal en materia del reparto de utilidades. Habría que considerar este escenario, sí, porque ellos van variando sus salarios de forma bimestral. Entonces, revisar bien el concepto de integración de salario para PTU, que nos dice prácticamente que es el tabulador o la cuota diaria sin considerar otras percepciones como tiempo extra, gratificaciones, primas o cualquier otro ingreso derivado de la remuneración por su trabajo. Entonces, si eso es muy claro, entonces estaríamos considerando únicamente lo que son el sueldo para efectos del ingreso acumulable. Sí, y segundo punto muy importante, en el catálogo de tipos de incidencias, lo vamos a ver más adelantito, revisar cada uno de los tipos de incidencia que tenemos registrados en la empresa, si ustedes lo van a descontar de PTU. Por ejemplo, está el concepto de faltas injustificadas. Bien, con tanta razón, los tenemos que descontar de PTU. Igual, por ejemplo, enfermedad general, o accidente fuera de trabajo, pues habría que considerar si lo tendríamos que descontar de PTU. Sí, entonces, esto lo encontramos en catálogo tipos de incidencias. Sí, ya pasaríamos un poquito, ya no serían tantos elementos de fuerza para considerar en la nómina, pero son elementos que nos pueden indicar los datos que cada trabajador está acumulando para efectos de este cálculo. Y eso lo podemos ver en la pestaña de acumulados del sobrerecibo. Esta información la podemos observar ahí. Entonces entramos en el sobrerecibo y podemos ver aquí en la tercera pestaña, a ver si se alcanza a ver acá, darle clic y aquí estaríamos viendo los datos del ejercicio anterior. Sí, por ejemplo, para el empleado 100, él tiene un PTU ingresos acumulados de 82.800 y días que no participan en su cálculo, bueno, en ese sentido serían 0, pero en nuestros cálculos ahí estaríamos observando cuántos días se le están descontando de PTU. Bien, acá también es información que, igual que la anterior, en la que podemos observar los datos del ejercicio anterior, ¿sí? Para, digamos, de alguna forma validar de dónde obtienes tu sistema la información acumulada. Ok, vamos a entrar a reporte para validar. Ok, vamos a entrar acá en reportes, ISR Yetu, y damos clic en carne del empleado por acumulado. Sí, entonces en parametrizamos correctamente. Sí, el registro patronal, el año que estamos queriendo identificar los acumulados, 2019 en ese sentido, periodo 1 al periodo final, sí, todos los trabajadores y departamentos, y acá tendríamos que seleccionar de esta ventana, seleccionar PTU, ingresos acumulados,
lo seleccionamos y le damos clic en la pestaña que apunta hacia la derecha. Después buscamos el concepto días PTU que no participan, lo localizamos y le damos clic en la fecha que apunta a la derecha y ambos pasarían a la ventana siguiente. Después seleccionamos aquí para cada uno de ellos el perfil que corresponde y damos a ejecutar, y ahí nos estaría entregando los días que se están descontando de todos los trabajadores del ejercicio 2019, como aquí lo configuramos, y a su vez los ingresos que se acumulan para PTU del ejercicio de 2019 por cada trabajador. ¿Sí? Ok, bien. Otro punto importante para hacer el cálculo, ¿sí? Buscar en catálogo de conceptos el 25 que se refiere a reparto de utilidades. Bien, catálogo de conceptos, nos vamos a conceptos, o más bien sería catálogos, conceptos. Después localizamos en percepciones el número 25, reparto de utilidades, y observar que tenga configurada ISR base grabada, artículo 142. Me anticipo, el texto de 142 es el artículo que se escribía en leyes pasadas, sí, pero actualmente el artículo que equivalente al 142 es el 174. Sin embargo, se ha hecho la solicitud de hacer el cambio de textual del 174, sí, pero bueno, dentro el Compact lleva años robusteciendo el sistema de nóminas. Entonces, hacer el cambio de este texto les lleva infinidad de configuración, procesos, validaciones. Por eso es que no se ha hecho el cambio literal 142 por 174. Pero bueno, vamos a aclarar esta situación. Cuando localicemos a artículo 142 se refiere a la ley actual al artículo 174 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Sí, entonces aclaro esta situación. Sí, esta información la encontramos en la pestaña del importe 1. Sí, ahora pasamos siguiendo sobre el mismo tema que de la ventana anterior, verificar el catálogos, concepto 25, reparto de utilidades, que esté escrito ISR base grabada, porque si nosotros dejamos correr ISR base grabada, hace un cálculo conforme al 96, entonces la PTU la va a sumar junto con el salario de esa quincena, junto con la puntualidad, asistencia de esa quincena, lo eleva al mes y hará un cálculo de ISR, y bueno, tendrá mayor impuesto sobre la renta grabado para esa quincena, y para los empleados de menor ingreso perderán el derecho al subsidio al empleo. Bien, más adelante lo vemos en la práctica, ya ver aterrizado cómo se mueven estos números. Sí, bueno, en esta ventana que presentamos hace referencia al artículo 93, fracción 14 de la ley del impuesto sobre la renta, donde dispone que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas no pagan impuestos sobre la renta hasta por la cantidad de 15 días de salario mínimo. Sí, actualmente unidad de medida y actualización. Entonces, solamente para ilustrar que en la pestaña 2, sí, aquí es donde se encuentra la parte exenta de la PTU para ISR, y así es como queda registrada la fórmula. Aquí no hay nada que moverle, solamente es pues validaciones, ¿no? Bien, y ya corresponde pasar al cálculo del procesar la PTU en el sistema de nóminas. Sí, y vamos a observar previamente si hasta aquí hay algún comentario. Denme un momento, por favor. Bien, me dice aquí Michelle, ¿puede repetir cómo bajar el reporte para validar?
Sí, lo vamos a ver adelantito, ya en la práctica sobre el sistema para que se puedan apoyar de las láminas y del sistema. Bien, el sistema, como ya es una versión actual, sí, ya estará tomando el perfil de la UMA, que corresponde, digamos, en este caso entró el UMA en febrero, entonces por procedimiento estará tomando el UMA del 2020. Sí, si por ahí hay alguna más que me indican por ahí. Me hace me plantea una situación acá, Diana Laura. Los días de incapacidad por maternidad se descuentan. Bien, hay un texto por ahí que estaba revisando, que si me dan permitir expresarlo, nos dice que los días que se consideran para base de reparto son los laborados y todos aquellos que por disposición legal, contrato de trabajo y reglamento interior de la empresa, el trabajador perciba su salario aun cuando no labore. Sí, entonces, en el caso de incapacidad por maternidad, sí participaría para PTU. Los que podemos observar claramente para que no participan, pues es la incapacidad por enfermedad general y lo que veíamos hace un momento, permisos sin goce de sueldo. Sí, entonces, para el tema de Diana Laura, pues sí participaría. Sí, sí, Pamela Pérez, el sistema tomará la UMA que tenga el sistema en este momento configurado. Si tú ya tienes la UMA de 2020, será tomada para hacer ¿cómo se llama? El cálculo de la PTU. Bien, vamos entonces a continuar con el cálculo en el sistema de nóminas. Sí, como observamos en las consideraciones anteriores que se ilustraban, entrar en el ya tenemos determinada nuestra nómina, ir a procesos del menú principal de nóminas, buscar la pestaña de PTU y tenemos ahí dos elementos importantes. Aparte de la cantidad a repartir entre los trabajadores, sí nos da dos parámetros importantes. Dice si existen acumulados del ejercicio anterior o no existen acumulados. Entonces, si tu empresa ya tiene trabajando con COMPAQUI nóminas en 2019, pues tomaríamos la opción de si existen acumulados. Y tendríamos que tomar la decisión de descontar incidencias que estén asociadas al acumulado de días de PTU que no participan, para que a su vez descuente en automático los conceptos que veíamos de enfermedad y general y permiso sin goce de sueldo, para que los considere y los saque del acumulado de días. Bien, más adelantito ya en el ejercicio estaremos hablando un poquito más cuando no existen acumulados, porque el sistema ya estaría ciego y no sabría cuántos ingresos tiene acumulados cada trabajador y cuántos días también, pero sí hace un cálculo. El sistema está preparado para hacer un cálculo. Obvio no va a ser el ideal, pero bueno, nos haría un trabajo que de pronto te entregaría ciertas cantidades. Bien, segunda diapositiva. Hemos de recordar que cuando hacemos el cálculo de PTU, el sistema nos presentaba, al dar clic en siguiente, esta lámina. Y ustedes tendríamos que insertar aquí que hiciera el cálculo del ICR conforme al 174 del reglamento. ¿Sí? Ahora esta situación cambia. Ya no se le tiene que mover nada en esta lámina. Lo único que se tiene que hacer es darle calcular todos o los que faltan, ¿sí? Y darle a aceptar, ¿sí? Considerando pues que si hay unos diferencias en centavos, la ajuste al neto o no. Pero esta ventana ya no tenemos que moverle nada, únicamente dar clic en todos o los que faltan y aceptar. Sí, nos sigue entregando una bitácora como proceso de haber hecho el cálculo de la PTU, y misma que podemos igual aterrizar en Excel para guardarla como papel de trabajo. Sí, podemos consultar
en acumulados por trabajador, pues cómo fue que se realizó el reparto de la PTU en sus elementos grabados y exentos de cada uno de los trabajadores. Esto lo ilustramos adelantito. Solamente estamos haciendo énfasis a que existen ciertos reportes que nos sirven como elementos de cálculo a fin de guardarlos para completar nuestros papeles de trabajo. Sí, y están finalmente cómo se observa dentro del recibo sobre recibo el concepto 25 de reparto de utilidades, sí, y propiamente su cálculo que corresponde a esta percepción del impuesto sobre la renta. Sí, el proceso para el cálculo de la PTU también en un periodo extraordinario se llevan estas láminas. Sí, recordemos que quizás en algunos sistemas no aparezca esta ventana. La podemos mandar a llamar dando clic en este icono para habilitarla y deshabilitarla. Le dan clic y habilita esta ventana y entonces podemos seleccionar un periodo extraordinario de forma rápida. Si recordemos periodo extraordinario, únicamente estamos utilizándolo tradicionalmente para PTU, que son conceptos que quizás las empresas pagan de forma separada, y también el que es el del aguinaldo. Entonces, tiene distintos usos el periodo extraordinario, pero estos son unos de los principales. Bien, aquí tendremos que escribir la fecha en la que se va a hacer el cálculo del periodo extraordinario, a lo mejor 20 de mayo 2020. Sí, ya estaba seleccionado el periodo extraordinario, la fecha, y damos correr. Sí, igual nos va a pedir la base de la cantidad repartida de PTU. Indicamos si tenemos acumulados, información acumulada. Le decimos que sí, damos clic en descontar incidencias y ejecutamos. Pasará a la siguiente ventana que platicábamos hace un segundo. Lo único que hay que hacer en esa ventana es darle a todos los trabajadores y darle a aceptar. Sí, ya nos hace el cálculo, entrega una bitácora que podemos igual descargar y guardar en Excel, y obviamente nos va a entregar, nos va a presentar la prenómina con el cálculo que hemos hecho. Bien, aquí ya sería uno de los puntos finales de sus procesos de ustedes. Sí, ya quizás pues ya sería el timbrado o validar renglón por renglón, pero lo pueden validar desde la hoja de trabajo que les entregó el sistema, que sería esto, porque ahí están validando los días acumulados, los salarios acumulados, y podrían validar la sumatoria que estaría pagando de 50,000 pesos en este ejemplo de pago de PTU. Bien, vamos a pasar al sistema. Tenemos preparado especialmente esta base de datos con trabajadores que se han cargado previamente con la nueva herramienta que tenemos ya en el sistema. Sí, recordemos que la versión anterior ya puede uno cargar trabajadores desde Excel, y ya trae muchos utilerías de importación desde Excel. Bien, miren, entonces acá yo estuvimos preparando la información desde un archivo de Excel, ¿sí? En donde tenemos, bueno, toda la información de ellos. Digamos que preparar la información me lleva un poco de tiempo para esto, pero de ahí el subido o cargado al sistema fue muy sencillo. Quizás en 20 minutos ya tenía ya la información en el sistema. Entonces, un layol como ustedes pueden tenerlo. Aquí damos de alta toda la información del trabajador y lo único que tienen que hacer es importarlo. Entonces, de forma muy rápida estaríamos teniendo información arriba de los trabajadores. Cerramos esta otra hoja y continuamos. Entonces, timbramos todo el 2019 y registramos algunas incidencias. Ahí hicimos algunas bajas y llegamos hasta terminamos diciembre y continuamos en 2020 hasta el 30 de abril. Entonces vamos ahorita a calcular digamos que abril quedaría esta quincena normal.
autorizamos la nómina del 30 de abril para ya estar en lo que se refiere al mes de mayo. Bien, aquí tenemos ya bien, esta lámina no aplicaría. Y habíamos platicado que desde abriéndole a nuestra empresa tenemos que ir a ejercicio PTU, catálogo de empresa, y verificar en la última opción que el concepto de PTU esté direccionado correctamente al concepto 25. Primer elemento. Segundo elemento, bueno, abrir nuestra empresa, ya la tenemos aquí abierta. Recordábamos es ir a catálogos, ¿sí? Ir a, bueno, vamos a tomar lo más fácil ahorita, sería ir a conceptos, buscar el concepto 25, sí, observar en su importe total que este se esté calculando conforme al 170, bueno, aquí el sistema dice en su importe 1 que va a ser el cálculo conforme al artículo 142. Sí, y también veíamos que pues la parte exenta, que veíamos solamente para validar que existe la fórmula de los 15 UMAS. Sí, y hace ratito comentaba haciendo una pregunta de la UMA. Cuando el sistema apunta a UMA de otro periodo, o sea, hablamos de 2019, la fórmula cambia aquí. Aquí la UMA tomaría una UMA que dijera UMA periodo anterior o ejercicio anterior, entonces el sistema va y toma la de la tabla de UMAS, toma la del periodo anterior. Pero bueno, aquí podemos observar también que está apuntando la UMA vigente. Bien, entonces aquí observamos importe 1, que el ICR lo esté tomando conforme al 142 y bueno, validar que hay una parte exenta. Otro punto importante, revisar mis empleados que estábamos observando. Bueno, aquí yo lo hago por capas. Digamos, primero reviso todos los contratos y después me regreso por el sindicalizado, prestación, y después me voy a la pestaña de pagos y nóminas. Entonces, empleado Ángel, aquí por ejemplo 1, tiene contrato 01, el 3 tiene contrato 01, el 4 tiene también 01, indeterminado, el 5 también es indeterminado, el 6, el 9 también es indeterminado, el 10 también, el 11 igual, el 9 pasa a una modalidad 09 de contratos donde no existe una relación de trabajo, o sea, habla de un asimilado. Y el 13, contrato también es por tiempo determinado, ¿sí? Es el número 3 y el trabajador es el 13. El 14 pasa a un tipo de contrato por obra determinada. Y el 15, tipo de contrato, sería el contrato de trabajo por tiempo determinado. Bien, primera etapa de trabajadores. Ahora regresamos y ahora vamos a revisar que todos la característica que tienen aquí sindicalizado de confianza. Entonces, esto lo hago tan fácil porque, bueno, yo preparé todos mis empleados, sé cuáles son de confianza y cuáles son sindicalizados. Pero aquí podríamos verlo por nombre, sindicalizado y sindicalizado, no, y por lo tanto es confianza, no es sindicalizado, por lo tanto es de confianza, misma característica, igual característica, también la misma característica. Les digo que como hemos preparado la información, pues aquí también sabemos que hay 3 sindicalizados y el resto son de confianza. Bien, pasamos al siguiente. Y así validarían ustedes el tema de sindicalizado y tipo de prestación. Paso 2, ya tenemos el tipo de contrato. Y pasamos a la pestaña de pagos de nómina y extras. Entonces, solamente voy a pasar verificando el campo extra 1, que es propiamente lo ocupamos para trabajadores que tienen asimilados. En este sentido, el trabajador
Ortiz Domínguez Josefa es un asimilado. Los demás son salarios. Entonces solamente Ortiz de Domínguez Josefa sería asimilado. Bien, hasta ahí serían el tema de revisión de catálogo de trabajadores. Y también nos indicaba el sistema que podríamos checar el tipo de acumulado, más bien el tipo de incidencia. Sí, nos ilustraba aquí que si tú tienes un día de castigo, ¿lo vas a descontar para PTU? Bueno, pues le dices que sí. Si tienes una enfermedad y un accidente fuera de trabajo, pues le dices que sí, o lo quitas. Pero el sistema, digamos que ahorita viene configurado, bueno, ciertos conceptos que pues no estarían acumulándose o jugando en el cálculo de la PTU. Faltas injustificadas, sí, y vamos a buscar la pregunta que nos hacía aquí la contadora. Bien, no encuentro aquí la pregunta. Nos hacían que si la enfermedad general, digamos incapacidad por maternidad, la vamos a buscar por acá. El sistema no la tiene considerada para pago de PTU. Incapacidades pagadas por la empresa, si ustedes, pues la empresa es de esas empresas formidables que las incapacidades pues también la pagan la empresa, entonces ustedes definen aquí según el reglamento interior si la acumulan para PTU o no. Permisos con goce de sueldo y permisos sin goce de sueldo, aquí lo está exceptuando. Con goce de sueldo pues lo acumula. Bueno, y aquí pueden ustedes igual configurar ciertas incidencias que no tengan. Para eso está el botón de nuevo, con el que crearían nuevas incidencias. Y pueden definirlas acá, si juegan o no para PTU. Bien, tenemos acá igual, ya tenemos el tipo de incidencias. Los reportes que estábamos viendo son más adelantito. Bien, ahora ya toca el paso de poder hacer el cálculo ya correctamente dentro del sistema. Denme un segundo, vamos a verificar aquí unas preguntas nuevas. Dice aquí el contador Alan, ¿el asimilado no entraría en el cálculo de la PTU? No entraría, y habría que verificar, como veíamos hace un segundito, catálogos, empleados, y observar que este trabajador, sí, y es muy oportuna tu pregunta, Alan, porque mira, una vez que hemos pasado por los escenarios que venían validando la información, también teníamos que pasar verificando la columna o la etiqueta de cálculos. Sí, cada uno de tus trabajadores pasas validando que tengan derecho a PTU, y bueno, en su caso aguinaldo, y aquí encontramos que Madero González Francisco de pronto de pronto se deshabilitan. Esto yo lo deshabilité anteriormente, porque así subí el Excel, pero ustedes tienen que validar. ¿Y por qué no tiene PTU? Bien, porque esta persona, a ver, ¿quién eres? Esta persona es un asimilado, por consiguiente no tiene derecho a aguinaldo ni PTU. Siguiente trabajador no tiene PTU, y buscamos por qué razón. No tiene marcada una A de asimilado, y vamos al puesto. Este señor es un gerente, por consiguiente, de acuerdo a la información que hemos trabajado, no tendría derecho. Y por último, Zapata, él, bueno, sería un trabajador normal, y pues sí tiene derecho a cálculo de PTU. Sí, ahora eso es con respecto a la puntualización, bueno, a la pregunta de Alan, y hicimos la última validación que se refería tiene derecho o no a PTU. Bien, cerramos. Nos vamos en el periodo ordinario, digamos que en una situación económica, política sana, pues hablaríamos que en el 15 de mayo estaríamos agregando a la PTU.
y haríamos cálculo de la nómina. Sí, agregaríamos, ya tengo agregado aquí la etiqueta de reparto de utilidades. ¿Cómo lo agregamos? Damos clic en configuración de la prenómina y aquí es donde ustedes este concepto estaba en esta ventana. Seleccionan y lo pasan a la derecha, a esta ventana. Después lo vuelven a seleccionar y lo mueven como a su gusto para posicionarlo en la columna que quieren. Bien, damos cerrar y actualizaría las ventanas. Segundo paso, vamos a procesos, PTU. Sí, e indicamos la cantidad que se pretende repartir de 50,000. Sí, indicamos al sistema que sí existen acumulados y que descuente las incidencias. Ajá, vemos que en automático pasa a la siguiente ventana. Recordemos, aquí ya no vamos a mover nada, solo le damos clic en todos los empleados y aceptar. Sí, y damos finalizar. Nos va a entregar una bitácora que tradicionalmente la guardamos como papel de trabajo. En esta bitácora podemos observar en las primeras líneas la información del empleado sindicalizado que más ganó. Después el monto a repartir. Y en la tercera fila nos indica el tope acumulado para PTU. Es decir, este sueldo del empleado sindicalizado por 1.20 y este sería el que corresponde a tope para PTU. Después dice, nos da el valor de los días acumulados para que van a jugar para el cálculo de PTU. Después nos dice el total acumulado para PTU. Y bueno, dice que nos da el parámetro de que si marcaste descuento de incidencias. Y bueno, como podemos observar aquí en este papel podemos observar que ya están los trabajadores que tuvieron derecho. Aquí aparecen empleados que en la prenómina no aparecen porque fueron dados de baja en el año anterior. No tendrían, digamos que, cierta razón de aparecer en la prenómina. Sin embargo, acá están, sí aparecen. Si de pronto en su sistema no aparece, ir a filtros, porque ahorita en esta versión podemos observar acá que dado momento que no aparezcan, ustedes tienen que dar todos los del periodo. Y estaría agregando los empleados que no tienen razón en 2020 de estar, pero sí tienen derecho en 2019 a recibir PTU. Entonces, por consiguiente, tu sumatoria de PTU a entregar estaría incompleta. Estaría anunciándote pues la cantidad a repartir en días, la cantidad a repartir en base a salarios y por consiguiente verificar tu suma total de 50,000. Bien, esta misma sumatoria, nada más como comprobación, la vamos a llevar frente al cálculo manual a fin de verificar validar que pues, lo que se planteó en Excel es igual que lo que entrega el sistema como cálculo automático. Y podemos observar que pues está variando ahí por 4 centavos, pero ¿cómo se llama? Que mismo los ajustan en el ajuste al neto. Y bueno, aquí ya tendríamos de forma muy rápida el cálculo de la PTU y también comprobada. Bien, ya guardamos nuestro hoja de trabajo, regresamos al sistema y observamos el subregresivo de uno de ellos. Aquí ya está repartiendo el reparto de utilidades y vamos a buscar en la parte de deducciones el descuento del ISR, que lo hizo en base al artículo 142 y en ese sentido le corresponden 319.66 a retener.
Miren, aquí es importante avanzar un poquito. Si ustedes en la sección que veíamos de catálogos, y después nos fuimos a conceptos y fuimos a concepto 25, en la pestaña 1 le dijimos que hiciera el cálculo conforme al 142. Ese es el resultado de ello, que te entrega una línea para el cálculo conforme al 142 y te entrega un cálculo para la quincena normal. Y podemos observar que las percepciones semanales o quincenales tienen beneficio de subsidio para el empleo y lo está entregando. ¿Sí? Sin embargo, si nosotros no hubiésemos configurado que PTU calculara el impuesto conforme al 142 y no así con tomando la opción de ISR artículo 96, comentábamos hace un momento que lo que hace el sistema es agarrar la PTU, sumarla con el sueldo y llevarla a la tabla. Por consiguiente, ya no alcanzaría subsidio al empleo y alcanzaría ISR mes y habría habilitado acá este dato. Entonces, de la forma que nosotros lo hicimos, hace el cálculo para la quincena de forma normal y el cálculo del ISR para el nuevo concepto de PTU. Bien, ya tendríamos ahorita hecho el cálculo y ustedes podríamos ir por ejemplo, a reportes, que es lo que veíamos en un momento, ISR anual, que observamos que era encargo del empleado por acumulados. Si pasamos los registros patronales a la derecha y podemos pasarnos a 2019, ¿sí? Aquí es donde indicábamos hace un momento que localizarían ustedes días PTU que no participan y PTU ingresos acumulables. Entonces, en este reporte ustedes pueden ejecutarlo y ustedes pueden observar qué información tengo del año anterior, si le di 2019, como acumulado de PTU. En ese sentido, el primer trabajador tiene 46.540 y mi cálculo tenía 46.640. El trabajador 2 tiene 83.998.80 y bueno, de aquí podemos observar que sí hay un lugar donde ustedes pueden bajar esta información. Entonces veíamos que es cerramos nóminas ISR YETU, carnet del empleado, pasamos los registros patronales 2019 y ahora vamos a ir con días que no participan. Bien, aquí le damos ahí y le ponemos días. Bueno, aquí le faltó la configuración, días y horas. Y en este reporte pues nos entregan cuántos días se descuentan del año anterior por cada empleado. O sea, en este sentido son 2 al primer trabajador y 1 al segundo. Entonces podemos observar acá que aquí le está descontando de aquí a acá 2 y a este trabajador de los días totales y el descontado con la incidencia observamos que hay una variación de 1. Entonces sí hay información donde poder obtener la información de días acumulados y de ingreso acumulado anual, que es el que veíamos hace ratito. Sí, y regresamos a nóminas. Usualmente o algunos hacemos damos clic control P para aterrizarla inmediatamente en Excel, o hay quienes hacen el procedimiento de largo de reportes para poder bajar esta nómina. Entonces sobre la prenómina control P y estamos obteniendo aquí de una forma más rápida nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra nómina de PTU. La editamos y la mandamos pues a quien supervise la nómina de forma muy rápida. Bien, regresamos a
al sistema. También hay empresas que manejan muchos trabajadores, bastantes trabajadores, tanto que el sistema se hace más lento, pero hay quienes han tomado la opción de dividir la nómina. Digamos que dividen por apellido de la A a la M y de la N a la Z en distintas nóminas dentro de su mismo sistema. Y de esta forma el sistema procesa más rápido la nómina. Y hay también quienes que aprovechan esta herramienta de filtrar y dentro del mundo de trabajadores que tienen, decirle al sistema, sabes que créame un filtro para empleados, cálculo PTU, le damos siguiente y le decimos acá que sea igual a sí, marcamos la O, y lo que ustedes van a crear aquí es un filtro especial para que no estemos navegando con los asimilados, ejemplo, ¿no? Finalizar. Entonces aquí ustedes podrían llegar al filtro, otros PTU, y estarían excluyendo los que no participen. Nos dimos cuenta que eliminó al de asimilado y así eliminaría a los demás que ustedes tengan. Bien, entonces regresamos a todos los del periodo. Y aquí ya tenemos el cálculo de la PTU en un periodo normal. Bien, ahora vamos a analizar, si no tienen dudas hasta este momento, para poder pasar al de cálculo de la PTU en un periodo extraordinario. Revisar, haremos acá. Bien, parece que no hay ninguna pregunta. Bien, vamos a continuar. Bien, solamente para puntualizar acá en conceptos, concepto 25, pestaña 1, si ustedes no parametrizan el sistema de esta forma y lo hacen con el de ISR, vamos a ver, denme oportunidad de revisar el de sueldo, ISR base grabado. Si ustedes parametrizan PTU con ISR base grabado y quitamos esta, el resultado que van a obtener, solamente puntualizar que la PTU la va a juntar con el sueldo y le va a hacer el cálculo en la tabla y el ISR va a ser mayor. Por eso es importante definir, estar observando que la PTU se esté calculando conforme al 142 del reglamento de renta. Bien, cerramos esta información. Ahora pasar al periodo extraordinario, pero no antes borrar la información del cálculo. ¿Qué hacemos? Es botón derecho sobre la columna sobre cualquier trabajador, pero sobre la columna de utilidades. Me voy a poner en el renglón 1, botón derecho y borrar importes. Bien, aquí ya se han borrado el importe de la PTU y nuestro periodo ordinario estaría normal. Ahora habilitamos el periodo extraordinario, que habíamos dicho que con fecha 20 de mayo 2020. Ok. Ya lo está generando. Y me dice, ok, bueno, pues me va a presentar todos los trabajadores que tenemos acá. Todos en cero porque no sabe qué quiere calcular. Y tú le dices, ¿sabes qué? Bueno, pues quiero pagar el aguinaldo, la PTU acá. Le damos la cantidad. Y le decimos que si hay incidencias. Sí existen acumulados, perdón. Pero que también hay incidencias que tiene que descontar. Le damos todos los empleados del periodo. Y finalizamos.
Entonces, en este sentido, también te entrega tu cálculo de tu hoja de trabajo, que tendríamos que resguardar. Si damos finalizar o cerrar a la hoja, y ya tendríamos acá, agregamos los 2 trabajadores que son del año anterior, ya tendríamos aquí el cálculo de la PTU en un periodo extraordinario. Como podemos observar, el recibo exclusivamente es para PTU, con su retención del reglamento, del artículo 142 del reglamento. Y bueno, ya estaríamos dispuestos enseguida a que si hay algún departamento que la autorice, hacer el proceso y después pues timbrar nuestra nómina de aguinaldo. Bien, este trabajador, por ejemplo, Lucio Blanco, ok, él podemos observar aquí que se dio de alta en 2018, enero, y se dio de baja en marzo 2019. Pero el sistema valida que haya tenido más de 60 días de trabajo, es así. Como podemos ver aquí, de Lucio tenía 65 días y hace el cálculo de la PTU. Entonces, el sistema valida que cumplan con los criterios que habíamos platicado de haber trabajado más de 60 días, sí, y nosotros como participantes del sistema igual validamos el tipo de contrato y el tipo de prestación, el cálculo que corresponde al trabajador, sí, y si es asimilado o no. Y de esta forma pues ya tendríamos nosotros nuestra nómina de PTU en un periodo extraordinario. Sí, y no sé si tengan algunas dudas. Ya estamos, digamos, llegando al final de esta sesión. Estamos logrando el objetivo de presentar la PTU en un periodo ordinario y en un periodo extraordinario. Si tendrán alguna duda, si tendríamos alguna pequeña idea de que qué va a pasar con la PTU en esta época tan difícil de la pandemia. Pues hasta el momento no ha habido ni un comunicado oficial de alguna autoridad competente en el que nos haga una extensión o una prórroga, pues que nos permita hacer el pago de la PTU con posterioridad. Sí, entonces habría que estar pendiente de algunos criterios que se vayan tomando oficiales, para ver si esta PTU la podemos a lo mejor pagar hasta no sé, al siguiente mes. En el caso de personas físicas, ver qué pasa ahorita con la prórroga del anual, si también empuja la PTU o no la empuja, o se queda en mayo. Entonces habría que estar pendientes, pero hasta el momento no hay ningún comunicado oficial. Entonces, es decir, que tu fecha límite se cumple en 30 de marzo para personas físicas, 31 de marzo y 30 de abril para personas físicas. Entonces tendríamos que estar pagando la PTU en mayo, personas morales, y en junio 29, personas físicas. Entonces habría que estar pendientes de esta información, cómo se mueve. Y bien, vamos a regresar a láminas a ver si tenemos alguna otra. Ya estamos en la sección de preguntas. Y es importante recalcar que les voy a platicar de algunos de una información que nos hace llegar Compaq, que los sistemas, digamos, que habíamos platicado en una sesión anterior de los beneficios que ya incluía Compaq Nóminas de versión 12, y luego pasó a la versión 12.2.1 y haciéndole mejoras. Actualmente ya tiene mucha capacidad este sistema de nóminas. También Contabilidad ha tenido muchas mejoras, bastantes mejoras, hace más rápido el trabajo, y así sucesivamente los demás software han sido actualizados. Recuerden que si ustedes son usuarios, tienen licencias anuales,
ustedes tienen el beneficio de poder instalar, autoinstalar o como gusten hacer el proceso, las nuevas versiones que están saliendo durante el año de vigencia. Si en dado momento de que ustedes quieran el apoyo de la parte técnica de Taxa Sistemas, con mucho gusto lo podemos apoyar a fin de que puedan ustedes disfrutar de estos beneficios que ya incluyen las nuevas versiones. Sí, yo les recomiendo mucho tener muy puntual contabilidad, que está súper guau ahorita. Nóminas que muchos pedían, dame una hoja de Excel que suba a los trabajadores. Bueno, ya está. Y muchas hojas más de Excel que suben información. Sí, si alguna de nuestros compañeros que nos acompañan tienen un sistema ya sea de contabilidad, de nóminas, de facturación de otra marca, entonces hay un beneficio que pueden obtener hasta un 50% al adquirir un producto de la marca Compaq que sustituya el que están ustedes actualmente manejando. Sí, si ustedes deciden hacer un proceso similar a este proceso, ustedes pueden también tener un plus que se llama Compaq Cursa, totalmente gratis por un mes. Este sistema les permite a través de videos, de diapositivas, ilustrarlos en el manejo, eh, ir siguiendo a ustedes con la herramienta ya instalada en la computadora con el video, y los va ilustrando, y de forma muy didáctica pueden aprender a usar nóminas, contabilidad y los demás sistemas. Sí, también hay otro beneficio que lanza Compaq para apoyar esta situación a las pequeñas, a las pymes. Sí, de que si ustedes por el tema de la pandemia trabajan desde casa o no están trabajando y ya se caducó su licencia o incluso está por vencer, digamos que están venciendo en mayo, junio, julio, ustedes pueden renovar ahorita y obtener un 15% de descuento en la renovación del sistema, y esta promoción está hasta el 15 de mayo. Es buena, me parece muy bien ahorrarse un 15% en la actualización de los sistemas. Hay una versión que hace tiempo ya sale para los pocos productos todavía que hay de licencias tradicionales. Estas licencias no caducaban, sí, entonces tenían una vigencia ilimitada, solo que se quedaban desactualizadas. También hay una promoción para este tipo de licencias que ya son muy pocas realmente, sí, que si las actualizas ahorita en la versión 12, tienes derecho a la versión 13 de actualizarla y sin costo. Entonces esa promoción también se ve muy buena, habría que analícenlo y no duden en llamarnos. Aquí tenemos nuestra información de contacto, también va a ir incluida en las láminas que se enviarán mañana, y también pues por consiguiente nuestra ubicación geográfica. Revisamos ya por último si salió alguna duda todavía, y si no estaríamos pues terminando la sesión de hoy de manejo de PTU en Compaq y nóminas. Pues parece que no hay más dudas. Se les agradece bastante el tiempo que nos han regalado para esta sesión. Y bueno, comentarles que a finales de este mayo estaremos en la siguiente sesión, que son novedades de la versión 14.2.1 de nóminas, igual en sesión web, pues para que vayan conociendo las novedades que brinda esta nueva versión, que vienen ya incluidas dentro de la vigencia de su sistema. Sí, pues agradezco a todos su participación, y pues no me resta más decirles que muchísimas gracias, y pues reiterarles: mi nombre es Abiut Saldaña, pertenecemos a la empresa de Taxa Sistemas, y pues que pasen excelente tarde. Muchas gracias.